Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo stream en Chuplays. Y como pueden ver vamos a jugar Metal Gear Solid 1 de PlayStation 1. No presentan un PlayStation 1, pero más o menos a eso quiero llegar. Bueno, más bien a eso es lo que quiero emular literalmente. Déjenme, ahí está. Listo. Estamos justo presentes usando un emulador. Entonces por eso se ve ahí como medio raro. Ay, güey. Y quisiera poner el video de inicio y el briefing, pero la verdad es que nos van a quitar como una media hora de juego. Entonces mejor vámonos directo al juego en modalidad normal. Y pues ya, obviamente las cinemáticas sí las voy a dejar. Necesito mi cosito del celular. Uy, no, a ver, espérense. No, sí voy a poder. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bombs. Se ve como con scan lines en la transmisión. Qué raro. Está raro, A ver cómo se ve. No, pero seguro se va a ver igual. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just... Sí, se ve muy raro. A ver. Vamos a volverlo a iniciar. Es que el pedo es el video. A ver, vamos a dejarlo así. Sí, está raro. Déjenme buscar mi cosito que digo del celular. No, ahora se ve peor. Ahora se ven más, de hecho. Ah, chinga. No, ese es el programa porque pues si no sería también aquí. No. Full screen. A ver. Qué raro. Y sigo sin encontrar mi cosito del celular. ¿Dónde lo habré dejado? Ahora más quiero ver que se va bien y ya. Vemos qué onda. Ahí está, ¿verdad? Sí, a huevo. A ver, espérenme un segundo. Me lleva la chingada. Pero bueno, ya, ni pex. Vamos a iniciar el juego.
Sí, se ven con unas rayas ahí verdosas, pero creo que salen en el agua, de hecho. Sí, no, porque para allá no se ve nada. Qué raro. Ah, ahora que me doy cuenta. Como les digo que cambié hace poco. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Cambié la luminosidad y se ve oscuro. Liquid Snake. Ahora vamos a subir una historia en lo que hablan. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. No, espérate. .tv/chu-place. Música. Quieren. Ah, se va a cerrar. Se va a hacer chiquito otra vez. Snake, you have to crawl to get through there. First, crouch down by pressing the crawl button, and then use the directional button to crawl in the direction. Ah, sí, sí, me lo sé, hijo. También está Naomi. Oh, que la chingada. Recuerden que este juego tenía los botones invertidos porque estaban como los botones japoneses. De hecho, aquí abajo hay una ración. Hace mucho que no juego Metal Gear 1, amigos. Ration. Y recuerda que esta parte venía en un demo en un disco de PlayStation 1. Era muy muy bueno ese disco. Muere ahí. La ración. Si me puedo quitar esa lo que baja. Aquí hay otra ración. Ya no puedo agarrarlas. Ah, qué güey. Súbete, súbete rápido.
Eso, mamona. Así se hace la primera parte, amigos, sin que te descubran. ¿Qué? ¿Kojima dirigió Metal Gear? A ver. Metal Gear Solid. El Metal Gear. ¿Qué? ¿No se tuiteó mi tweet? Ah, no. Ah, tan güey. Ahora sí. Está la isla de Shadow Moses. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working Qué out? culera. I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a Aparte la popsicle voz out de David there. Hayter. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Ándale, papá. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. Ah, miren, The justo voy a DARPA chief tener was que probar injected with mi... the same GPS transmitting nanomachines as you. Mi... He should appear on your radar as a green dot.
Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. A ver. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Ah, cierto, no he checado eso de guardar. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. Oh, hold okay. your head, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Está chido porque justo te lo manejan como una parte, o sea, como parte de la historia, como parte del argumento, y sí te ayudan al final. En pocas cosas, pero sí te pueden ayudar. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Sí, hombre, ya, pues. Tengo que recoger mi famas. Quiero agarrar el... Quiero mover la cámara y recuerdo que esto es Play 1. Ah, no, la Socom. La famas creo que es una metralleta. Ah, este güey está dormido. Según yo por aquí hay una bodega, ¿no? Aquí está, de hecho. A surveillance camera? No hay nada ahí enfrente. Está bien chingón como le hicieron para que se pudiera ver en primera persona. No te muevas. Corre. Aquí puedo pasar, pero hay luces. Entonces, vamos para acá. ¡Ay, güey! Corre. Bien. Por aquí debe haber un güey. Viene. ¡Ah, métete! Según yo ya no había nada más para allá. Según yo. Pero no lo sé, Rick.
Sí, ¿por qué se mueve tanto la palanca? O sea, pero es que estoy usando la palanca, no el D-pad. Snake. Ándale, ahí está. ¿Qué se llama? Master, what are you doing here? I quit being Cas a Miller. drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Ay, disculpe que me estoy limpiando las chorejas en medio del stream. Es que les digo que se me mueve la palanca, pero es que justo estoy usando la palanca y no debería. Debería usar el D-pad como nuestros antepasados. I moved the darker chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Ándale, papá. Ándale, papá. Cámara. Aquí no sé qué hay. ¿Ahora qué? Press the action button to drop down. Ah, que la verga. Pues sí, güey, ni modo que como. ¿Ahora qué? Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. No, estás hablando con el general obvio. Chap grenades, que son para desactivar cosas electrónicas. ¡Uy, corre! Según yo aquí hay algo. No estoy seguro, son los Night Goggles o los Thermal Goggles. A huevo. Tiene mucho que no lo juego, pero aún lo recuerdo bien. Hay otra cámara. ¡Ah! Hola, pinche cámara. Tengo que... Ok, balas de Socom. Ok, no te alarmes. Aquí están los tanques. Estamos abajo de uno. Y el elevador según yo es ahí. ¿No va? Creo que el elevador es arriba. Qué güey. Ahí está el elevador. Vamos a B1.
su mecha. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Arre pues, arre. Ándale, está el jefe de DARPA. Pero necesito una tarjeta para poder accesar. Ah, también está la muchacha, ¿no? Pero yo no la puedo ver. Está en una celda más alejada. ¿Ahora qué, verga? Snake, if you want to go up or Ah, que down. la verga, sí, hombre. Miren, está Johnny. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Cuando los juegos podían tener ese tipo de argumentos, amigos. Decir que una mujer estaba bien hecha. Bueno, estaba como... Pues es que tal cual lo que quise decir es como que está bien sabrosa. Más para el Socom. Aquí no hay nada. Is that a woman? Not him. Según yo, si bajo la escalera y la vuelvo a subir, puedo ver a Meryl en calzones. A ver, vamos a intentarlo. Pero es que no creo cuántas veces tengo que bajar y subir. A ver, vamos a buscarlo. MGS Meryl Underwear. A ver, aquí está. Sí, según yo, con bajar. Dice, primero que nada, es posible... Ve a la planta 1. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. Dice, mira a Mary solamente. Después baja. Después vuelve a subir. Ok, a ver. Sí, según yo tengo que bajar y volver a subir. Y ya dice que va a estar haciendo en vez de estar haciendo flexiones, va a estar haciendo sentadillas en calzones. Ay, qué Kojima tan cochino. Ah, dice que dependiendo de las cosas, como de las veces que salgamos, es lo que va a estar haciendo. Ahorita vemos a qué se refiere. Se supone que debe estar haciendo otra cosa. Sí, miren. Ah, perro, está haciendo lagartijas con una mano. A ver, ahora vamos a bajar otra vez. Es que está muy tardado, pero creo que vale la pena. Píxeles, calzones de píxeles. ¿Qué otra cosa hay? A ver. Ahí hay una ventila que no se ve. Bueno, que no que no hemos podido usar. Seguramente hay algo adentro. A ver, dice que uno está haciendo ajá. Dice que ahora va a estar haciendo otra cosa. Ah, se dice que va a estar estirando sus piernas.
Ok, y ahora sí, la siguiente ya va a ser en calzones. Ay, qué Kojima tan cochino, oigan. Ahí viene metido a la ventila, ¿verdad? Bueno, pues sí, si es ventila, es como... pues sí, como tubo, como... Dice que ahorita podría volver a salir otras 2-3 veces y vería a Meryl haciendo lo mismo que hizo ahorita, pero en calzones. No hay unas que la vamos una vez. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué? Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Sí, hombre, ahí está el jefe de DARPA. Who's that? Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. Trae pantalones. I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. Ah, no, el Metal Gear. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. Escucha bien, Digo, necesito escuchar mi voz, pero escucha bien. It's grown into a huge joint project between ArmsTech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Sí, hombre, sí. But I thought that all nuclear warheads were equipped with No, como parece que todo está bien pixelado, o sea, como si estuviera censurado that you have to input. todos los puntitos. You mean PAL?
Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. O sea, lo que vendría siendo ahorita hoy en día los NFC. They'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Uy, le di el telele. Hey, what happened? Ah, ya se murió. Dead. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Sí, güey, ahorita. Según yo. Miren, vean el mapa. Y ya Mary ya salió de su cuarto y ya se verguió al Johnny.
De hecho, ahí se alcanza a ver al Johnny si lo hago bien. Ahí se alcanza a ver todo encuerado. Ahí está, miren. Ah, no lo veo desde aquí. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está. Chingao. Sí, me salí, pero ahí estaba. Ahí lo vamos a ver de todos modos. Ay, Dios mío. So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Ándale, le dijo Liquid. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Ándale, viene el... Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! I said shoot. Puta madre. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Y Johnny ahí atrás todo vergueado. No. ¡Ah! No, era hacer para adelante, qué bueno. Thanks for the help. Wait! That ass. Who are you? Se ahogaron con esa toma, la verdad. Pero pues Kojima. You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Solo Calamerino. Ande, güey. Este es el Psychomantis. Good girl. Just like that. ¿Qué? Su cara de ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. A
Vamos ahora sí a la famosa ventila. En la que seguramente hay una ración. Sí, a huevo. Puedo entrar con la tarjeta. Dice Johnny. Johnny, la gente está muy loca. Johnny. Todo vergueado. Aquí está Meryl. No hay nada más. Su cama. El Johnny viene en pinacates. Y el jefe Tarpa muerto. Y aquí hay otra puerta, pero no recuerdo qué nivel es. Aquí hay balas. Aquí más balas, pero ya está lleno. Y aquí hay otra puerta, pero es nivel 6. A la verga. Sí, 6. Vamos al segundo piso entonces. Está cagado porque si le picas 2 veces llega rápido el elevador. Es un truco que aprendí. Bueno, como truco. O sea, le puedes dejar solamente picado una vez. Y sí llega, pero llega así como... O sea, como que escuché el... Aquí hay que abrir las puertas, pero... Aquí 5... 1... 3... Vamos a abrir la 1. Aquí atrás de la puerta número 1, señora Aguilera. C4 y C4. Con esto es lo que tengo que abrir la pared. Ahorita la enseño. Este es uno, son granadas. A ver, no sé si va a haber una chafa. Por aquí hay uno de estos que tiene alambres o algo así, si no mal recuerdo. Dos, también está la famosa famas. Ah, miren, justo ahí esa pared está como debilitada o algo así, y ahí se puede entrar poniéndole famas. C4s. De hecho, lo puedo también checar pegándole si se escucha hueco. Tiene un bloqueo. Vamos a poner un C4. Ah, sí, también hay esas puertas falsas. Aquí también voy a poner otro. Aquí no puedo entrar porque es nivel 4. Según yo ya son todas las paredes que puedo romper. Ahí está, con los goggles termales puedo ver las puertillas falsas. Bien. Vámonos. Pues como ya me las abritas, pues me la pelan. Quería marchar. Aquí es donde dijeron que había mucha interferencia. Y después la última C4 aquí.
Ahí está Baker. Ay, güey. Había uno. Ah, qué estúpido. Esta puerta es 4. Esta puerta es 6. Uy, no seas cabrón. Ya hacemos ponerme mi pistola. A la batalla. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it! C4. Ande, güey. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Revolver Ocelot. Ande, pendejo. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Oilo. Now I'll show you why they call me Revolver. Shoot. Draw! 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 Hiding won't help you. I understand the bullets you see. Yo creo que me dando la vuelta le digo tirando por la esquina. Ay, a ver, espérenme, ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Listo, ya volví. I love to reload. A ver si sus balas rebotan. Bueno, algunas. All right. I'm alive. Cola. Better hurry up. The old man's not gonna last too long. Don't you want to settle this? Chingao.
But to you, it'll be the smell of your own death. Está. Woo! You're pretty good. You're Just what pretty I'd good. expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? And they wait. My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Casual con la mano cortada. I like you. I have no name. That exoskeleton. Who the hell? What the fuck? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Ora. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... No creo de la Sorry, viene en la caja del juego, pero... Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch?
You need to find Hal Emmerich, one of my employees. 140-15. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. Oh, tamales. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming mucho texto, power. pero pues así explican la historia. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. Es que él piensa que es otra persona. Maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about?
They're just using you for... Así que las nanomáquinas hacen que... O sea, sí sabía que era lo que hacía que Snake estuviera cerca de esas personas. Hacía que se murieran, pero se supone que es por las nanomáquinas. What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Ándale, güey, subimos de nivel. Hay que salir de aquí y marcarle a Meryl. ¿Qué? ¿140 qué? 145.15. 140.15. ¿Cuánto puedo llamar desde aquí? No, para menos no desde aquí. Y ahorita según yo a ver si guardias aquí. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Anyway. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right.
Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Arre pues. 3. ¿Se trató? Miren, para eso sirven los cigarros. Para ver los láseres. Esa dinámica está cabrón. Un chico y se la mamó. Pero el pedo es que si traigo los cigarros me quitan vida. O puedo verlos con los thermal goggles. Uy. No, ahí viene. Se va a regresar, ¿verdad?
¡Uy! ¡Pendejo! No mames. Miren, si no le picó va a ser... Y ya llega. Habrá que esperarlo. Y si le pico otra vez, llega luego, luego. ¡No seas pendejo! ¿Qué pedo? ¿Dónde salieron tantos? ¡No! Cometido los peores errores de este puto juego. Saludos a la gente que va entrando, bienvenidos. Corre. Si llego picándolo 2 veces ya llega rápido. Vamos al piso 1. Ah, es que no sé si en el piso 2 me podía meter. Bueno, en el sótano 1. A ver, vamos. A ver si hay alguna puerta a nivel 1. Este 6. Ese es 1. Ya no está Johnny. El famoso Akira. No, no es Akira, le dicen Akiba. Pero eso hasta después. Mira, le puedo dejar. Y si va a llegar, pero si le pico otra vez, llegará más rápido. Pero si le pico otra vez, llega más rápido. Llega al instante, pues. A ver. Esa es la puerta de nivel 5 que necesito abrir. Esa puerta es nivel 1. Aquí hay una cámara. De hecho hay un cabrón. Está dormido. Miren el supresor de la Socomo. Huevo. Ya no se va a escuchar ni merga. Mamón. Muere. Espera que se voltee la cámara. No sé qué niveles, pero pude. Ándale, tiene una cajita. Para que no nos vean.
Según yo aquí tengo que dar la Meryl para que abra la puerta de allá abajo. Esa puerta no tengo esto que abrir. Uy, no es imbécil. Necesito que se voltee. No, viene. Puta madre. Este detector de minas. Otra ración. Return to your position. Uy. No, fue alguien allá abajo, ¿verdad? Uy, espanté. Este juego necesita un remake, amigos. Es demasiado bueno. ¿Cómo le hacía para...? Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the... Ah, qué güey. No me acordaba que no había platicado con ella. Simón, güey, Simón. Ahí se va a cambiar la música. Ya regresó. Snake, don't be so impatient. Settle down. I need a little more time to get... Okay. Vamos a agarrar las balas de aquí. Se tiene que abrir esa puerta, pero no le hago para esperar. Nada. ¡Ah, perro! ¡No! Snake. Es que no tenía que haberle marcado abajo. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the... No puedo quitarlo. Pícale. Rápido.
No mames. Ya la abrió. Snake, I unlocked the cargo door. Oh, ya ahorita esa plática mía. Return to your position. También puedo usar los cigarros, pero lo ideal es usar los juguetes termales. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Pues a la verga, no veo. Ya no distingo cuál es cuál. Esto. Está la etiqueta y se va a abrir. Eso, vamos a. Tengo que usar el detector de minas. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Ande, güey. A huevo, si las puedo agarrar. Acostado. Para rodear, hay algunas. Y ya valió chorizo.
Raven's territory. The Vulcan Raven. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Creo que te tiró una ganacha, si lo da todo un poco. A la verga el cuidado. See how you like this? Chingao. Dios. Está fácil, pero tiene su truco. Otra tarjeta de nivel 3. Well, boss, I hope you are happy. You got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Ay, 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 uy, uy, uy.
Tan chido porque nada se hace así en la cara. Ya se sube sangre. Aquí hay una ración. Sigamos por allá. Aquí se supone que no puedo usar armas porque, bueno, digo en esta parte sí, pero en la siguiente ya no, porque se supone que hay cabezas nucleares. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Pues ya que... A ver, 141, así que quedó grabando. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Ay, señora. Vamos a hablar con Mei-Link para guardar, a ver si puedo guardar. What is it, Snake? Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful. Está chido porque luego cita así como cosas de cine y así. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Soy Snake. Ligando, trabajando. Su puta madre. ¿A qué no puedo usar armas de él? Ya les quería disparar. Bien. Aquí no está, pero... Te moriste meando, carnal.
Ahí se supone que puedo ver a Meryl dependiendo de su caminar. Esperar que se levante porque si no... 4, no sé qué es, pero... ya tengo el lanzador Nikita. Este es nivel 5, este es nivel 6 y la última es nivel 4. Al baño de mujeres. Salió del baño de mujeres. Vamos al sótano 2, que es donde está Hal Emmerich, mejor conocido como Otacon. Pero aquí el tema es que... Ahí está Otacon. Pero el problema es que aquí tengo que darle a esta madre porque hay gases venenosos, según yo. Entonces con el lanzador Nikita puedo tirarle al generador que está en la otra puerta y ya con eso tirarlo. Miren, se ve justo el DC. Hasta ahí tengo que llegar con el lanzador. Ahorita van a ver cómo le hago. Oh, que la llegada. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Es que quiero ver quién hace la voz de Gray Fox. Franco Jaiga. Está muy larga su biografía. Así a punto. Yo tengo que dispararle a las cámaras. Por si no me lo destruyen. Sí puedo evitarlas, pero sí es medio una bronca. Muévete. Yo voy a llegar. ¡Pocos! Según yo, si ya se desactiva tanto el piso... Ah, no, la cámara de gas. Necesito que tirar otros niquitas para destruir las cámaras. Ay, cabrón. ¡Ah! Oh, güey. Rápido. Dios. Salte, rápido. Ufa. Este sí lo puedo abrir y aquí hay información y ya.
Ah, hay otra cámara ahí. Qué bobado. Esta puerta también no puedo abrir. De hecho, aquí también hay una cajita. Digo, hay una... ¡Ay, no! Adiós, cámara. Aquí está la máscara de gas. Huevo. Necesito intercambiarla con la tarjeta porque no voy a poder abrir las puertas. Huevos. A ver, 6, 3, 3 y 4. Solo fabrico estas. Rápido. Granadas. Se les quita. Chat. ¿Qué dice la puerta? Halt slab, keep out. Y se ve toda la rebambaramba antes de que pasemos. It looks like they were cut by some type of blade. It's a ghost. Se le salió el mole. Listo. Este güey está vivo, ¿no? Pero pues no hay forma de hablar con él, creo. No, pues F. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake.
You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy. Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Vale, pues. That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Puta verga. Lleva la chingada. Chingao. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Ahora tengo que encontrar, putas encontrarlo. I'm here, Snake. Hurry up and catch me. Mames, si lo había visto. Like old times. I've been waiting for this pain. Hurt me more. Esperen. Ah, puta verga. I remember that punch. Do you remember, Snake? The feel of battle. The clashing of bone and sinew.
Ah, mierda. Tengo que dar otro último golpe y no puede. No, con las granadas chat, no. Muy bien a esperar también. Que no me pegue. I felt that, Snake. Do you remember me now? Can't be. Gray Fox. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Olo Borgo desapareció. Gray Fox. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? Dead. He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. Oh no? But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. You can't stay here forever. Que si eres un otaku, dice. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear chief engineer, Hal Emmerich, right?
You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Pues no way. I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. Nos van a explicar qué pedo con el Metal Gears. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Pues sí, güey, no mames. Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. Sí, güey. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father... He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind, but the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it?
Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. Mucho texto, mano, mucho texto. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. Hola, Borgo. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. Ah, pero ahí va a decir lo de las nachas. ¿Qué onda, mi Richard? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué milagro que andas por acá. Ya por fin somos afiliados en Twitch, así que si te gusta suscribir o donar, te lo agradecería mucho. Así es, amigo. Let's go. Sí, ya por fin llegamos a la afiliación. Fuiste parte de esto, amigo, así que muchas gracias. Digo, si tienes ahí tienes suscripción de Amazon Prime, estaría chingón que te suscribieras. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? Así que también pensaba que le iba. Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. Nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else que también le iba a dar el. ¡A huevo, a huevo, mi Richard! Muchas gracias por esa suscripción con Prime. Muchas gracias. Y gracias a la gente que se ha dado una vuelta para también dar una suscripción. Ya somos. Bueno, ya hay 2 suscriptores, Ricardo y Cerros. Así que ojalá que puedan seguir apoyándome pronto cuando acaben sus suscripciones. Muchas gracias. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science. Kojima todo otaku. Let's go! I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Seguro el otakon ve yaoi. Segurito. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists. Muchas gracias, Richard. ¿Cómo has estado? Qué milagro que te das una vuelta por acá. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. Los juegos de Kojima no es mucho texto, es mucho video. Pues las dos. Es que es mucho texto, es mucho video y mucho texto en las llamadas de codec. Está hecho con una luz así y ya según se sube la sangre.
Me di una vuelta a God of War cuando iba subiendo a la montaña, pero me tuve que ir. Ah, no, pues ya ves. No, pues ahí están todos los videos, ya los subí. Solo tuve un problema con el último, porque no se quería subir en estreno en Facebook, pero ya al final sí quiso y ya se pudo subir hoy. Pero sí, muchas gracias, mi Richard, por todo el apoyo, tanto en vivo como en recalentado. Muchas gracias. Y ahora sí, ya se murió. Según yo, ahorita ya debe estar apagado el gas de la otra sala. Pero no sé, vamos a ver. Uy, no. Gas mask. Toxidomasco. Listo, a ver los números de las puertas. 3, 4 y 1. Aquí se supone que ya no tengo nada que recoger. Entonces, aquí me parece que hay 4, 4. O sea, hay una 4 aquí y 2 4 atrás. Según yo. Este es 6, este es 3. Y este es 3 también. Oh shit, me voy a quedar sin aliento. A huevo, los goggles de visión nocturna. Corre, corre, corre. A huevo. Ahora tengo que ir a buscar a Meryl, que está en el piso de arriba. Hay que buscar su caminar. Ese caminar que tiene. Según yo, ese es Meryl. Creo que se le mueve más la cadera, ¿no? Puta madre. Ahí va a correr Meryl afuera al baño. ¿Sí, miren? Ah, tu cola. Mata al otro. Ah, qué pedo. No mames, no tengo No. Vale, verga. Snake. Super FM. Pero sí, ya. Es que les digo que el truco es saber quién es Meryl. Por sus caderas. Ese es Meryl. Ah, vale, pito otra vez. Métales un stun grenade. Todos mis perros. Vamos a esperar a que se vayan. ¡Uy, me vio! ¡Puta madre! ¡Oh! Es que creo que me estoy aborazando mucho en la onda de de agarrar al S.
Déjenme poner los comentarios para que se vean los comentarios del buen Richard. Cuadro de chat. Ajijo. Cuadro de chat. Aquí está. Listo. Ese merche ya puedes comentar con toda libertad. Se van a ver tus comentarios. Es que se voltea muy rápido ese güey. Corre. Ah, qué pendejo. No, vale verga. Valgo verga. Puta madre. ¿Qué dice? Aquí venimos a narrar. El Chuplays saldrá vivo de este. Ah, sí, ahora sí ya salí vivo de este. Sin albur. Quiero ver si no hay nada abajo del escritorio. Ay, cabrón. Es Meryl, ¿no? Pero igual ahorita la veo. No, esta sí. Cardboard box. Sí, miren, si la veo y si me detecta, va a correr. Ah, pero ya como ya no me detecta, ya no corre porque ya no hay enemigos. Voy a enseñarles otro truco que es para ver a Meryl en calzones. A ver si me sale. Está difícil. Ah, no, solo se ve la ropa. Ahí está bien. Pero sí lo vamos a ver calzones porque es la cinemática. Saldrá, dice, parece que esta vez lo ha logrado. En su sexy movimiento está todo. Sí, pues sí, de hecho sí, se supone que le encontraba Maito Kojima pervertido. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you no, mean? miren, no salen calzones, pero sí puede que salgan calzones. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Ahorita les digo cómo. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back. Dice que me tenían que haber visto, o sea, correr para que salieran calzones. O sea, lo que pasó al principio, que corrió hacia el baño, ahí era donde la podía haber visto sin calzones. Digo, en calzones. Me traicioné yo solo. I'm just a man who's good at what he does, killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. A ver que se repita. That's right, and you fight for the people. No, ya no puedo repetirlo. Anyone but myself. Porque no guardé. Got no purpose in life. No ultimate goal. Es más, déjenle busco la escena. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy? Solo sale sin pantalones. How did you sale así. recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Sale sin pantalones. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield,
You never think about what's next. Sí, hace rato sí la pude encuerar porque sí hay un truco también. Ahí sí lo puedes ver en la repetición, Richard, estaría chido. Sí, cuando todavía se podían hacer ese tipo de cosas en los juegos. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? It's a huevo. You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Está buena esa dinámica. I know this place better than esa you como do. mecánica. Just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down. I promise. And what if you do? Then you can shoot me. Ahora. I don't like to waste bullets. Y te dijo que vales menos que una bala. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I always despised that kind of woman. ¿Por qué ese ala, mi Richard? Ah, lo de la bala. But I was wrong. Así de, pues me matas, pues no me gusta gastar balas. ¿Dónde, culera? My father. He was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. Sí, no me gusta gastar. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but sí, now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not going to lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I lived the way I've lived until now. Pues se supone que ya está un remake en producción. No están muy seguros de quién lo esté haciendo, pero sí se supone que ya lo están haciendo. Bueno, es un rumor que lleva como 2-3 años, pero muy seguramente lo está haciendo la gente de Blue Box, los que hicieron el remake de Demon Souls y de Shadow of the Colossus. Si tú buscas Metal Gear Remake, te va a salir que sí lo están haciendo. Bueno, o sea que están los rumores que sí lo están haciendo. Mira, MGS Remake, Blue Point. Mira, en diciembre de 2021 salió un reporte, ese mismo día. Un año antes también lo dijeron. En octubre del año pasado lo dijeron. En 6 de octubre, 5 de julio, 12 de enero de 2021, 30 de septiembre de 2021. O sea, sí hay como muchos rumores al respecto. Pero pues, no han anunciado nada oficialmente. Pero será bueno, ¿no? Sí, de hecho sí lo comenté al principio que sí debería haber un remake. Okay, let's go. I know this place better than you. Siempre me han sacado de pedo sus ojos, como que son así solo huecos, ¿no? O sea, nunca ha habido pupilas. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Okay. Ojalá y sí un place con ese meta. Uf, no más, me cago, hermano. Me cago. Pero ¿sabes qué tengo miedo? Que pueda ser de PlayStation 5 y yo no tengo PlayStation 5. F en el chat. Sí, creo que sí se viene la pelea con Mendes. Ah, mierda. En esta pelea tengo que cambiar de mando y no sé cómo. O sea, oh, shit. A ver, no, espérense. Voy a guardar porque esto sí está peligroso. Oh, no mames. Estuve a punto de meterme y cagarla. Sí. Talk to you later, Snake. Sí, porque tengo que cambiar al mando 2 y no sé cómo. A ver. Oh my god. Ya me preocupé. A ver, es que puedo salir del programa, del emulador que estoy usando. Pero no voy a poder cambiar de control. Oh shit. A ver, esperen.
Oh, mierda. A ver. Es que no va a dejar, no va a dejar ganarle. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? A ver, vamos a preguntarle a Google. I'm fine. Ah, ¿cómo escucha su voz? Sí. Okay. Let's go. Ay, güey. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. A ver, espérame, ¿por qué no? ¿Cómo se llama el pinche programa? ¡Ja! EPSXM. EPSXM. Metal Gear. Psycho Mantis, a ver, ajá, es que justo. Sí, porque si no. Así no se puede, amigos. Dice, tienes dos opciones. Si tienes dos controles de Xbox, puta mierda. Ah, ok, a ver. Ya vi cómo. Pero necesito guardar otra vez. Dice que tengo que guardar que el control 1 sea el teclado y que el control 2 sea el control. Mei-Ling, how did you get into this line of work? The truth is... Sí, hombre, sí. A ver, es que tengo que cerrar el programa, volverlo a abrir, a configurar, a ver. Input 2. Ajá. Vamos a poner el control. Y en el 1 ponemos el teclado. Ajá. Vamos a ejecutar otra vez el juego. Ese Kojima no le tiene miedo a nada. ¿Qué dice? A ver, ya me perdí en tus comentarios, mi Richard. A ver, vaya, güey. Uno quiere guardar y aviéntate un speech con la morra. Ese Kojima no tiene miedo a nada. Ya entendí. Lo de Mei-Ling, ¿no? Puta madre, ahora cómo es el pinche control. ¡No! A ver. O sea, sí está bien, pero... A ver, no, es que tengo que configurarlo. Tengo que configurar los botones. Plugin, input, ajá. Por defecto. Ahí está, a ver. CB. A ver, déjenme apuntarlo porque... Bueno, déjenme tomar una foto porque si no, la neta es que no voy a saber cuál es cuál. Ahí está. Ok. Archivo, ajá, ejecutar, bien. Dice que start es CB. Bueno, es B, perdón. Ok, a ver. Y el control 2 es el que tengo de Xbox. Ajá. ¿Cuál eran? X. Ajá. Ok. Están chidos estos ilustraciones de Yoshi Shinkawa. Hombre. Ya, a ver, se supone que ya debo de poder jugar. RD.
XZ, ok. Sí, me dice jugando con el teclado. Va. Y con el control con el otro control voy a poder jugar contra Mantis. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Ahora. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go. Let's fucking go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Ahora. Vienen ustedes pidiendo la tecnología Ray Tracing y ya Kojima ya hacía reflejos en los pisos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? De hecho, este juego lo quería jugar en español de España, para que dijera, Snake, hazme el amor. ¿Tú alguna vez lo jugaste, Richard, ese Metal Gear en español castellano? What's wrong? Que dice, hazme tuya. No, nunca lo jugaste, no seas mamón. Sí, de hecho fue la primera versión que jugué yo en español latino. Digo, en español castellano. Ay, güey. Me mato. ¿Qué es círculo X? Ah, Dios mío. Es que no me acordé que no podía jugar con el control. Ah, puta verga. Ah, pues que también yo, güey. Yo tan güey. Ah, no, sí puedo jugar. LOL. Pero vamos a saltarnos la cinemática. Sí, hay una versión en español castellano. Y cuando Snake dice damn, el Snake del español dice mierda. Are you okay? Sí, está bien verga. Come on, Mr. Foxhound. Luego lo juego. The commander is waiting. Igual y solo me meto las primeras 4 horas para que veamos qué pex. Pero sí hay una versión de Metal Gear en español. Vamos a ver qué dice. Pues según internet dura como unas 12 horas. Entonces yo creo que esta semana, o sea, hoy, el miércoles y el viernes sí me lo acabo. Pero sí más o menos como unas 10-12 horas. Es que no tengo rations. Noquearla. Ahí está. Useless one. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. Ah, también esa textura transparente. Uf. Sí, la neta Kojima sí se rifó haciendo Metal Gear en PlayStation 1. No, there's no need for words, Snake. I'm Psychomantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Now, let me read your mind. No, perhaps I should say,
Y no vas a poder leer nada porque no tengo nada en la memory card. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission. Eso creo que lo estoy haciendo porque nada me han descubierto tantas veces. Porque no pisé ninguna de las trampas de Vulcan Raven. Still don't believe me. Now I'll read more deeply into your soul. Your memory is completely clean. Que diga, a las 12 ves el X videos, dice. A las 3 andas en Facebook. En TikTok. You have not say it often. You are somewhat reckless. I can read you like an open book. Sí, ve como dice que no tengo nada en la tarjeta y que he guardado poquito. I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. No sé si vaya a temblar porque ahorita lo tengo en el segundo, pero tal vez sí. That's good. Now I will move your controller by the power of my will alone. No se movió. ¡Ja! Pero porque la tengo en el segundo. What do you think now? En el segundo puerto, pero está muy es que no, sí, pinche Kojima, la neta se rifó muy cabrón. Valió chorizo. Este llegó porque te hacía pensar que se había desconectado tu play, algo así. No me acuerdo si le puedo ganar con golpes o le tengo que ganar. Ay, güey. Y está quejando de que no me puede terminar. Ay, güey. La madre. Me tenía que haber agachado. Coño. Y saber qué hacer en esos años, cómo se derrotaba. No, pues que tenías que investigar. Creo que te decían por codec. Te decían como de, oye, ¿por qué no pruebas cambiar tu control de puerto? Sí, te decían. After the collapse of the Soviet Union, he came to America looking for a job. He worked with the FBI on several cases as a psychic profiler. Sí, porque pues no había internet. Digo, pues no había. Digo, había guías. De hecho, por ahí tengo una guía de Metal Gear. Pero pero sí, el coronel te decía. Porque se supone que con el control 1 te lee la mente. Sí, de hecho, o sea, es lo que sí siempre me he preguntado. La neta es que no sé cómo, nunca supe cómo lo pasé porque yo entonces no sabía inglés. De hecho, no recuerdo, o sea, ni siquiera recuerdo haber visto tanto las conversaciones, este tipo de conversaciones de codec o las cinemáticas, porque pues no, realmente no, pues no sabías qué pedo. Pero sí tienes toda la razón, mi Richard. Not everything you see with your two eyes is real. Quiero ver si dicen lo de estos güeyes. Ahí está, mira. Pero es que no dice. Pero sí se supone. Bueno, sí te dicen en el juego. Tus compañeros te dicen cómo hacerlo. Hijo de puta. Coño.
tengo raciones. Valipito. Ay, no, he visto que no se ven las barras de vida. Snake. Vamos a cambiarlo de lugar. Mi carota. Ahí está. Ay, no me chingues. Necesito buscar raciones. Aquí hay una, huevo. Ah, qué pedo, es cierto, no se ve. Perdón. A ver, esperen. Ajá. Ahí está. Perdónenme la vida. Es que ya no lo escuchaste, Richard, que tampoco el stream pasado o esto. Mamá, métame en arroz, mamá, ¿cómo era el otro? Escucho borroso. Ay, no, ese audio me da mucha puta risa en TikTok. Hace, ¡ah! Mamá, escucho borroso, mamá, métame en arroz. Ah, es que decía que que no tengo problemas con el stream, pero más bien tuve que configurar todo otra vez porque se me borró. ¿Cómo? Se me borré. O lo borró, o no sé cómo se diga. Pero bueno, yo tuve la culpa un poco de lo que pasó. Y entonces pues tengo que ahí. Tuve que moverle cosillas. A ver, déjenme quitar esto y ponerlo acá. Listo. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Que sí quiero ver cómo te lee. Ah, es que... a ver, vamos a jugar con el... Vamos a jugar con el de aunque me va a costar trabajo, la verdad. Tengo que jugar con el teclado. Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me. Make love to me. What's wrong? Todo sacado de pedo el Snake. Los chingadazos. Ya, knockout. EW, a ver, es que... TR, ajá. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You. Now let me read your mind. Así lo vimos, chico. Perhaps I should say your past. You are a very methodical. Ahí está. ¡Uy, se trabó! ¡No! No seas mamón. ¡Ah! ¡Ah! Es que piqué sin querer el botón de estar justo cuando estaba tratando de... Mira, ahorita te enseño lo que va a pasar. De hecho, si te das cuenta, está disparándome desde un principio las bolas de energía, porque sabe dónde me estoy moviendo. De hecho, ve, no me deja pegarle, O sea, pues sí, no me deja pegarle. Mira, ve, le trata de pegar y me esquiva. Esa le pude dar ese.
Sí, a ver si ahorita me dicen que tengo que cambiar el puerto de control. El control del puerto. Coño, no. Chingao. Ah, mierda. Ah, mira, no, más bien como que no, como que ahora no cargo el este de Hideo. Hijo de su puta madre. Mira, voy a marcarles a ellos, a ver qué me dicen. Using his psychic Ve, ability fíjate. to read your controller's moves. That's how he's evading your attack. You've got to do something so he can't read your controller's moves. Think. There must be some way. ¿Ya viste cómo se dice que lee los movimientos de mi control? Use the controller port. Plug your Ve, ahí está. into controller port 2. If you do ¡Boom! that, he won't be able to read your mind. Ya, así. Kojima rompiendo la cuarta pared, cabrón. Use the controller port. Plug your controller. Sí, ese era el truco para poderlo matar. Y ya ven que con el segundo. Y de hecho, justo cuando le estoy pegando, me dice como ¡guay! Ve, escucha. Oh, que la verga. Bueno, si no me pega la mibra. Y dice cuando dice ¡guay! Porque dice como de no sé por qué no estoy leyendo de tu mente. Sí, seguramente yo lo descubrí con alguna guía o algo así. Pero sí, ese era el truco. Sí, porque pues, lo que dices, no, pues, realmente a mis 10 años no sabía nada de inglés. Oye, sí me gusta el juego de las sillas, pero no así. Ah, mierda. ¡Ah! Chinga tu madre. Ya tengo más rations. Es que la verdad es que no sé qué tan efectivo sea dispararle. Además de que le tengo que apuntar. Pero a ver, vamos a apuntarle. ¡Ah! Debajo prácticamente lo mismo, de hecho. Uy, verga. Ahora siguen los trofeos. Uy, uy. Y luego las cabezas. Y ese incluso dijo I can't read. Está. ¿Ya viste? Ahora tengo que volver a tirar a Meryl porque si no me va a disparar. Pequeño detalle. Snake.
Concha tu madre. Es que no me acuerdo si en los baños hay rations. Según yo no. What are you doing? Let's go to the commander's room. Espérate. No de nada, mi Richard, para eso estamos. Pero sí, ya voy a tratar de dispararle porque sí, precisamente es difícil a golpes nada más. No, chinga, no había narración ahí. ¿Sí me quitaron narración? ¿Qué pedo? Sí, no, aquí estaba. Snake, what are you doing? Puta Let's madre. go to the commander's room. No, pues voy a tener que matarlo sin granadas. Digo, sin rations. Ah, es que me lo está contando en mi sangre, creo. Creo que también si le lanzo una stun grenade también se cae Meryl. Vamos a probarla de una vez. Sí, porque lo que necesito es noquearla. Hasta bajan. Sí, mira, como que se trabó esa parte del gideo. Verga. Cola que oh shit. Las Kojimadas de Kojima. De hecho hay una sección en la página de Level Up donde hablan justo de las pachecadas de Kojima. Así que sí, amigo, Kojima es bien pacheco. Pues no, la verdad es que Kojima, fuera de llamarlo pachecada, la verdad es que fue una persona súper revolucionaria en su momento. Incluso hasta la fecha, con Death Stranding, la verdad es que fue otro pedo, pero... Ah, pues sí, justo. Sí, saludos al buen Rodogonio, al buen ay, ¿cómo se llama al buen Gargamel. Saludos a toda la banda de Level Up y Conexos. Sí, conozco, sí tengo el placer de conocer a la gente de Level Up. No, de 3 de juegos, perdón. De 3 de juegos, no es de Level Up, es de 3 de juegos. Stop, Meryl. Hola, hija.
me dices si no la controlas. No, it cannot be. No. Mierda. No. Es que no es fácil. Digo, a veces te ayuda el juego a apuntar, pero no siempre. Puta madre. Mames. Esta puta. De hecho, con los goggles termales puedo ver hasta dónde se mueve, creo. Sí, la verdad es que Kojima tenía muy buenas. Mira, ahí se ve cómo se mueve. Antes de que aparezca. Uy, mierda. Pero déjenme usar la ratio porque si no me va a matar. Sí, la verdad es que Kojima tiene... es lo que les digo, hasta la fecha tiene ideas muy buenas. Lástima que sí está muy loco y pues el gran problema con Kojima es que la gente no le quiere dar dinero para hacer las cosas. Eso fue lo que pasó con Konami precisamente. Con PlayStation pues ya sacó lo de Death Stranding, pero siento que no les costó ya tan caro porque ya tenía prácticamente la mitad del juego hecho. Que era el modelado de personajes y a los actores y todo eso. Y ya nada más como que hizo un nuevo juego, pero pues justo eso ya tenía prácticamente la mitad del juego hecho. Adiós. Después de como media hora, ya por fin lo matamos. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing. Pues también, ¿ya jugaste Death Stranding, mi Richard? Ok. Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a No heart. mames, también es un juegazo, She's right. La verdad es que si lo ves como con un poco de buena perspectiva, no se te hace A ver, esperen. I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I'll read your future. To Metal Gear's Underground. Te digo, o sea, es un juego... Bueno, o sea, si has visto y seguramente has visto como la reseña y todo esto, que es el ¿cómo le llaman? El Uber Eats Simulator. La verdad es que sí, pero está muy bueno. O sea, la verdad es que no te aburres. Por lo menos yo no me aburrí. Entonces, bien ahí, bien ahí. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Sí, lo quería jugar, pero siento que no soy el público de Kojima. Pues la verdad es que no creo que no necesite ser el público de Kojima. Digo, no sé. Pero sí, deberás darle una oportunidad, La verdad es que recomendado. Su cara. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world,
We're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. ¿Qué dice, güey? Trae el sello de Chua Proof. Sí, la neta es que sí. La neta es que sí. Es que no sé qué otro juego que no sea Metal Gear ha hecho Kojima, pero pues no. No, la verdad es que todos los Metal Gear, salvo tal vez el 2, será el menos recomendable, pero igual es muy bueno. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. Pues no, prácticamente, bueno, si quieres que me vea muy purista, pues tiene que ser los Metal Gear de PlayStation 1 y de PlayStation 2. Y de PlayStation 3 y de PlayStation 4. Pero el 1 y el 2 los puedes jugar en PC. Digo, el 1, la verdad, bueno, esta es un emulador, pero hay en la página de GOG puedes comprarlos o bajarlos gratis en páginas. Por ahí los tengo, de hecho. No están tan mal. Pero solo se puede el 1 y el 2. El 3 ya no. El 3 es el mejor de todos. Los puedes jugar si tuvieras un PlayStation 3 y la colección de Metal Gear Solid. O sea, la colección, ahí vienen de hecho el 1, el 2, el 3, el 4, los de Nintendo. Ese era lo que te podría recomendar, que tengas un PlayStation 3 y que te compres la colección de Metal Gear. De hecho, por ahí la tengo. Mira, ahorita te enseño, espérame. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this. Other people's thoughts force Me their duele mi pierna. way into my mind before I die. I want to be Sí, by justo, myself. o sea, es justo lo que te decía. I Mira, want to be left esta alone colección, in de my hecho, own necesito comprar una caja, un juego nuevo porque esta caja se mojó. Se ve horrible. Esta colección, que es la Metal Gear Solid The Legacy Collection 87-2012, trae Metal Gear de Nintendo, Metal Gear 2 Solid Snake de Nintendo, el Metal Gear 1, el Metal Gear Solid VR Missions, el Metal Gear Solid 2, el Metal Gear Solid 3, el Metal Gear Solid 4, el Metal Gear Solid Peace Walker, que era el de PSP, el Metal Gear Solid Bande Dessinée, que es un cómic, y el Metal Gear Solid 2 Bande Dessinée. Mira, todos estos los trae. Esta caja trae solamente 2 discos. O sea, trae 2 discos, y en uno solo viene el 4 y en los demás vienen todos los demás. Let's go, Meryl. Sí, solo vienen. I'm sorry. ¿Sí? Meryl. En esta caja vienen todos los juegos de Metal Gear. Bueno, prácticamente todos los juegos. Mira. O sea, esos dos son los de Nintendo, los de Play 1, los dos de Play 2, el de Play 3, el Metal Gear 4, el de PSP, y estos dos son cómics que salieron en PSP también. Ese, justo el VR Missions. De hecho, aquí viene como un... de hecho, por ahí es que sí lo tengo, pero no lo tengo a la mano. Pero sí. Se supone, no es de laberinto, se supone que son como misiones de realidad virtual para entrenar a los soldados. En este caso es Snake o Raiden. Pero sí. Sí está también ahí en esta colección. Any family? No, but I was raised by many people. Así que si quieres entrarle a Metal Gear, te recomiendo que te compres un Play 3 y este juego. Bueno, esta colección. So you are all alone. Just like Mantis said. Así puedes entrarle bastante bien a Metal Other Gear. people just complicate my life. La neta. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Si es que venga con el PlayStation 5 la rescato algo dijeron hoy, de hecho. Pero no, la verdad es que no creo. Ya lo hubieran hecho. Con eso hubieran vendido un chingo de consolas.
Ah, mira, justo ve, me está diciendo que ya no puedo usar mi control ahorita, el puerto 2. Pues lo que voy a hacer es guardar, salirme, volver a poner el control y volver a entrar. Digo, obviamente pues esto lo estoy haciendo porque estoy en emulador, pero si estuviera en un Play 1 pues solamente podría solo desconectarlo y conectarlo. Pero no creo que venga la retrocompatibilidad en PlayStation 5, la verdad. Digo, ya lo hubieran hecho. De hecho, al principio, antes de que saliera la consola, antes de que saliera la consola, su diseñador principal, bueno, el ingeniero diseñador principal, dijo que no era como posible porque era como que sí se podía, pero era como quitar otras cosas a cambio de eso. Entonces dijo como, no mejor no lo ponemos. Entonces pues ya, así fue como ya lo desecharon. Según yo, pero pues quién se digo, todo puede pasar, la verdad. Pero pues ahorita ya la neta es que PlayStation está perdiendo la guerra de consolas de esta generación. Xbox la va ganando muy cabrón. Por consolas, bueno, no tanto por exclusivas, pero más bien porque tiene acceso muy fácil a los juegos con Game Pass, por ejemplo. Entonces, eso la neta es que está pegando muy fuerte con Xbox. Sí, o sea, imagínate, estás salvando Activision Blizzard, Xbox y Phil Spencer. O sea, ya con eso ya están haciendo algo muy cabrón en la industria. Mira, vamos a tibaguearlo. Jeje. Y Battlefield bien muerto. Sí, pues es que al parecer no le salió bien el último ¿Qué onda, Cristian GXMX7? Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Saludos, Cristian. Muchas gracias por ese follow. ¿Qué? Bueno, dice Cristian, juegazo clásico Sí, así es mi hermano. Muchas gracias por andar por aquí. No olvides, bueno, ya digo, ya dejas tu follow, muchas gracias. Si gustas dejarme una suscripción gratuita de Prime o lo que gustes, pues te lo agradeceré mucho. O si no, pues solamente con compartir y comentar aquí en el stream, te lo agradeceré mucho. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, sí, que a EA no le salió ahora de Battlefield, con Battlefield 2043, la verdad es que la cagaron bien gacho y pues ni pedo. Se te van a tener que conformar con eso. Porque si no gustó. Aquí hay lobos y los lobos me van a atacar. Pero si voy con Meryl con Meryl no hacen nada. Pero no sé dónde se fue Meryl. Vamos a usar aquí los goggles de visión nocturna. Ay, no veo bien. Digo que ese Kojima está volado. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo dices? O sea, ¿por qué lo dices hablando de lo de Battlefield? Para aquí no hay nada. Hay un hoyo, ¿no? Ajá. No, del juego de los... Ah, ya. Sí, es que justo me van a atacar, pero si estaba Meryl no me iban a atacar. Pero tengo que correr. Ay, güey. No, a ver se viene acá con sus ojos. Con sus ojos rojos. Creo que solo no me atacan sin que esté Meryl cuando mato a esta mujer. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Puta madre. A Sniper Wolf, porque me dan una de sus... Chinguen a su madre. Vamos a dormirlos. Huevos, perros. Me dan una de sus... como un pañuelo.
con su sangre. Entonces se supone que tiene su aroma y por eso ya no me ataca. Así es, así es. Muchas gracias a toda la gente que está entrando al stream. Bienvenidos sean todos a Chuplays. Es que... Ay, a ver, déjenme bajarle el brillo a mi pantalla porque sí, la verdad es que sí me deslumbra bastante el... Ah, sí, parece el lobito. Ah, ya llegamos. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. Yo poniendo aquí el y ya ya ni lo voy a ocupar. Pero vamos a regresarnos porque según yo sí hay cosas que investigar todavía. Sí, mira, aquí había algo. Es más, creo que con los goles termales puedo ver mejor. Porque se ven las cajas. Diazepam. Pues creo que ya no hay nada, creo. Ahí me salieron unas notificaciones de Telegram. Ahora, perro, tranquilo. Está jumpeando sentado. Let's go, Snake. Se supone que aquí deben estar las granadas. Digo, las minas, pero yo no las puedo ver, las puede ver Mel. Ahorita van a ver a qué me refiero. Gracias, amigos, no olviden también si quieren dar sus bits. También si tienen ahí algunos bits que les sobren, aunque sean 10, no importa, amigos, ustedes déjenlo. Se los agradeceré mucho, la verdad. Justo apenas la semana pasada ya conseguí mi afiliación. Y ya pueden hacer suscribirse, dar bits. Y ya. Creo que es la única diferencia. Pero si les digo, si quieren dejar aunque sea 10 bits, déjenlos, amigos. Ustedes denle. Se supone, eso de los emoticons, se supone que sí puedo sacarlos, pero algo me pedía como alguna especie de como de requisitos, como lo que fue la afiliación, como lo que fue la presente de la afiliación, como que me pide ciertos requisitos. Ahorita les digo cuáles son porque sí me los habían pedido. So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Stickers. A ver, aquí dice... es que sí me decían, pero ahorita no quiero meterme a la página porque va a ser un PEX. A ver. Affiliate. Aquí está, miren. Es que hay una guía para poderlos hacer. O sea, no solo es como que los subas y ya. Dice, los emotes son una gran forma de customizar tu canal y como de recompensar a tus suscriptores y apoyadores. Los emotes custom son parte de una inscripción y son beneficios del programa partnership o afiliado de Twitch. Más información.
Sí. Tal vez sí los puedo hacer, ¿eh? Déjenme checar bien el... Es que les digo que es un manual. O sea, tengo que leer un manual para que me los puedan autorizar. Vamos a quitar las granadas Claymore. Saca... ¡Ah, qué pendejo! Ándale, güey. Ándale, güey. Le voy a meter ahí una pinche inyección en la nalga. Meryl. What is it? Get down. Meryl, get down. Uy, le di una chuchis. Me da risa como si le dispara y se ve la sangre en el piso, pero no se ve en la ropa. Creo yo que pudieron haber hecho un pantalón con alguna manchita roja. Mira, por ejemplo, eso que acaban de hacer ahorita lo pudieron haber hecho en el pantalón. Para que se viera. Snake, leave me and run. Meryl. I guess I am a rookie after all. No, ahora se va a poner sentimentalista. Meryl, it's me they want. Even I know that. It's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Shoot me, Snake. Ahora. My gun. I can't reach it by myself. Don't move. I promised I wouldn't slow you down. I can still help. I want to help you. Ahí siempre me pregunté por qué Sniper Wolf nunca mató a Meryl. O sea, él la tenía. Y si le disparó 2 veces en la pierna y una vez en el brazo, creo que pudo haberle disparado en la cabeza, ¿no? There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Ahora. Lógica de Kojima, sí. Now get out of here. La cara de Snake de ahora estos vergas que quieren. Meryl. Damn. Snake, it's a trap. No me digas. Sniper's trick to lure It's a you trap. out. The sniper's waiting for you to go and help Meryl, so he can pick you off. Don't do it. Must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Sniper Mamita Wolf. This one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the 2nd floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. No me digas. Les digo que el coronel es el coronel obvio. Okay. Thanks. Primo del capitán obvio. What's wrong, Naomi? Nothing. I'm just surprised you're willing to sacrifice yourself. You got the genes of a soldier, not a savior. You trying to say that I'm only interested in saving my own skin? I wouldn't go that far, but I don't know what the hell my genes look like, and Tengo I que don't regresar care. hasta el principio, ¿verdad? Para recoger el sniper I'm going to rifle. save Meryl. I don't Creo. need an excuse. Ahorita veo. And No me I'm not acuerdo. doing it for someone else either. I'm going to save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake. Sepa, dice Richard. Y Ricardo sepa, nunca le he jugado. Sí, según yo sí. Ahorita checo. Ay, va a disparar. Snake, leave me. Se debe ver un poco Sniper Wolf. Pero Get no, out of no tanto. here, Snake. Ahí está, miren. Ese es puntito rojo. Sí, la neta a veces sí se maman un poco con los diálogos. Pero ya, hombre, si no lo van a matar, ya sé.
Me tengo que pasar otra vez por los lobos. Pero, ay, güey. Si van a hacer algo. Quítate, quítate. Chinguen a su madre. Chúpense esa. Ese que puso Ricardo de Y sigue viva me recordó el meme de Morocha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de la casa de los dibujos? Bueno, de Morocha, que dice como de... Y la perra seguía y seguía. Así, Meryl y Meryl seguía viva y seguía viva. Así, más o menos. Ay, ¿cómo se llama? Morocha... Es que tiene otro nombre. O sea, tiene como un segundo nombre. A ver si alguien se acuerda y lo pone ahí en el chat. Miren, alguien está mirando ahí. Imagínate que te maten Morocha, ándale. Sí. No recuerdo, pero bueno, sí, tal vez sí, imagínate que estás mirando y que llega alguien, un espía super secreto y te mata a la verga. Oh, que la chingada. Es que necesito matar a este güey porque si no... ¡Puta madre! Y de luego salió el otro cabrón. Según yo, si hago esto, no van a dejar de llegar. Dice el que se llama Morocha Sacufafa a Morocha. A la verga. Neta es su nombre canónico. Si meto la caja. No, es un trabajo del escritorio. Morocha Sacufafa a Morocha. Verga. No lo dudo pues, pero se me hace muy cagado el nombre. ¿Por qué se llamará Sacufafa? Yo creo que tengo que volver al principio para encontrar el rifle sniper. Y yo creo que ya con eso me voy a andar despidiendo del stream de hoy. A ver si llego. Puta madre, volvieron a ponerlas. Ah, me lleva la chingada. Bueno, pero puedo... 4 con las demás chaf. 3. Pero yo tampoco no voy a poder ver nada. Este es 6. No tengo 6. 3. A ver. ¿Qué hay? 4. Este es 3. Este es 4. Otro. Vámonos.
piso número 1. Verga, sigo sacado de pedo con lo de Sakufafa. No me lo esperaba, la verdad. ¿Y en inglés cómo se llama? A ver, Richard, busca eso. ¿En inglés cómo se llama? Sí, no sé. Pero no sé, no creo que se llame Morocha, ¿verdad? Uy, puta verga. No, mi perro. Chaperone. Justo estaba a punto de decir que si no había granadas. Sí hay. Me caga que hagan eso, que te pongan una mecánica para, según tú, para librarte de algo y te la vuelven a poner, hijos de su puta madre. Foxy Love, ok. No, pues ni al caso, ¿no? O sea, digo, está mejor la neta en español, pero igual como que no tiene mucho sentido. ¿Y por qué verga se llama Sakufafa en inglés, en español? Sigo sacado de pedo por eso. Tarjeta nivel 1. Muerto. Sepa, dice. Pues sí, quién sabe. ¿Qué es Capitanazo, Sander? Pues tú conocías a este Sander, ¿no? En la prepa, mi Richard. Hay un güey que según él se hacía llamar Sander por el personaje gay de la serie. ¿Cómo se llama ese güey? Se llama Antonio, ¿no? Pero le decía, le gusta que le dijeran el Sander. Qué mamada ese güey. Cola. Puta mierda. De hecho, según yo tengo que ir al principio. Sí, el güey era una mamada andando, la verdad. Pero... digo, era buen tipo y todo, pero... estaba muy... o sea, el güey como que... siento que hacía muchas cosas por mamada, ¿sabes? O sea, como por llamar la atención. Sí. O sea, como que hacía ese tipo de pendejadas para llamar un poco la atención. No, de hecho tengo que ir aquí. Sí, ese güey se llamaba José Antonio. Creo que sí era Antonio, estoy casi seguro que sí era Antonio. De lo demás no me acuerdo, pero sí era la mamá del güey, la verdad. Y de hecho yo siempre, o sea, hasta que me enteré un día que el güey dijo como de, es que me gusta que me digan el Sander por el Sander de Casa de los Dibujos. Y dije como, porque yo pensaba que era como de... no, por alguna razón le decían Sanders, ¿sabes? Como el coronel Sanders. Aquí hay narración, pero... a ver, bueno, volviendo al tema de la Casa de los Dibujos, era Capitanazo, Morocha. Ay, ¿cómo se llamaba el que era como que es la pared de Pikachu?
Ah, ok. Sí, es que justo. No, digo, o sea, yo la neta pensaba que era por Sanders, del apellido Sanders. Pero dije, pues no tiene ningún sentido porque pues, ese güey pues, es más mexicano que el nopal, ¿verdad? Pero sí, yo también... No, sí, digo, no creo que estuviera yo contigo cuando pasó eso, pero sí me enteré después que era por la que hacía los dibujos. Uy, no mames, casi me ve. A ver, necesito verlas. Ah, mueble o algo. Lin, el ratito Lin. Sí, es cierto. Nada, mi Richard, creo que eres un poco fan de la casa de los dibujos. Uy, vete a la verga. Ahí está. Ya, al fin lo encontré. ¿Ahora qué? You got a PSG-1. You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. Me encanta hacer. Yo la verdad es que nunca la vi al 100, pero estaba cagada, la verdad. Eso debo darle el mérito. Estaba muy cagada, pero nunca fui fan así como... O sea, la veía cuando, ¿sabes? Como esa vez que estás como así cambiando el control en los canales de la tele. Y si te aparecía ya la dejaba, ¿no? Pero así que dijera como, no, va a salir un capítulo de la casa de los dibujos, pues la neta es que no. La neta no. Pero sí era buena. He de admitirlo. Tengo que ir aquí a un lado. Hay unas puertas que están marcadas. Creo que eran con 4 y con 5. Entonces... A ver, puedo entrar por aquí. Que era donde se murió Baker. Y ahora que tiene una granada chaff. Ya, es 6 y... Ay, no, qué número era. Otra. Ándale. Una cámara para andar ahí tomándole foto a las muchachitas. No, sí sé para qué es la cámara, pero no la verdad es que o sea, es como perder el tiempo hacer lo que quiero hacer. Bueno, para lo que se necesita. Yo sí, con mi primo, como las 2 primeras temporadas, pero luego MTV empezó a programar programas feos y pues F. Sí. ¡No, qué pendejo! ¡Oh, no! ¡Qué estúpido! Digo, me van a dejar en el elevador, pero... Ah, mira, me dejaron antes, de hecho. O sea, me dejaron después. Yo tengo el PSG, ¿verdad? Sí, a huevo. Y ahora voy a pelear. Voy a hacer la primera batalla contra Sniper Wolf y ya me voy. Bueno, ya me despido del stream. Más bien, lo quita. ¡Ay, pendejo! Más bien, lo quita. Digo, aparte yo también, o sea, también justo no vi tantos programas de MTV porque yo nunca tuve cable. O sea, tuve cable hasta los 17 o los 18. Entonces, pues ya no, como que no... Ya no, justo ya era esa época del como dice Ricardo, de los programas raros. Es que no estoy seguro de lo que había arriba. Venga, tengo 20 minutos todavía. Pero dale. Granada chaff. Estoy pensando, Richard. Es que
No, si tú eres de mi generación. O sea, bueno, de mi generación original, porque tuve 2 generaciones. Tú hiciste con Sanders y con ellos el trabajo de los memes, ¿no, verdad? O sea, ¿recuerdas que nos pusieron a hacer una empresa en la escuela? O sea, bueno, como en cursos finales. Y me acuerdo que ellos hicieron como una empresa como de souvenirs de memes mexicanos, como el Ferras, como el Dios Eolo, como el Kanaka. O sea, me acuerdo que era como más o menos ese era su concepto. No recuerdo bien exactamente qué eran, pero me acuerdo que sí. Y me acuerdo que hicieron parte del trabajo, hicieron de un... ¿Estabas con ellos? No seas mamón. Hicieron como de alguna forma como un homenaje a un vagabundo que vivía ahí cerca de la escuela. Y que después se murió, creo, algo le pasó. Eso, no seas mamón, Ricardo. Verga, güey. ¿Quieres sentirte viejo, amigo? Eso tiene casi la misma... Es una frase que me gusta mucho, pero es un poco enredada. Pero eso de la Rosa Bicentenaria tiene casi el mismo tiempo de haber pasado de la edad que tenías cuando pasó. Es decir, si tú tenías 17 años, estamos casi llegando a hace 17 años que lo hiciste. Ajá, sí recuerdo como toda esa jaladez que hicieron. Porque la neta me da mucha risa. Pero... puta madre. ¿Y de qué fue su premio, oye? Sí se puede saber. ¿De mejor idea o qué? Ah, este pendejo. No mames. Puta madre. No, los güeyes dispararon. No, me voy a morir. Rápido. Es que no puedo ir. Mejor razón social, dice. ¡Ah! No seas mamón. No, ya valí pito, ya valí pito. Uy, uy, uy. No, viene otro. Yo me acuerdo, esta es una confesión, digo, poca gente lo sabe, sí hay gente que lo sabe, pero muy poca. Cuando a mí me tocó hacer eso cuando repetí año en la preparatoria. La amiga, bueno, perdón. Cuando hicimos, porque nos dejaron hacer como ya es como no el estudio de mercado, pero como las finanzas de la empresa, de la dichosa empresa. No sabíamos cómo hacerlo. Entonces la mamá de uno de mis compañeros de esa generación, bueno, de esa segunda generación que tuve, su mamá era contadora. Entonces le dijimos creo que sí le dijimos como, güey, le pagamos a tu mamá como 1,000 pesos o 500 pesos, algo así, y que nos haga todo el trabajo. Así todo, o sea, que nos haga todo lo que no sabemos hacer, que era prácticamente todo. No, seas imbécil otra vez, puta madre. No, voy a morir otra vez. Ajá, o sea, le dijimos a su mamá, le dijimos a él como de, oye, dile a tu mamá, güey, que nos tire paro porque la neta es que esto no lo vamos a saber hacer. Que lo haga ella. Y dijo, no, sí, a huevo. Y sí, su mamá hizo todo ese trabajo de finanzas, lo hizo su mamá. Lo cagado fue que justo repartieron los premios del concurso
y nos dieron el mejor concurso como de mejor finanzas, o sea, como mejor desarrollo de finanzas, una pendejada así. O sea, que justo estaba tan bien hecho porque lo hizo una contadora que nos dieron el premio de mejores finanzas. Estuvo muy cagado. Y me acuerdo que había un güey que nos cagaba a todos. Que el güey así le metió un chingo de varo a su stand y la chingada. Y nunca llegaba a su premio. O sea, cuando empezaron así, no, pues el premio a tal, y el premio a tal, y el premio a tal. Y pues dijimos, no, pues ese güey va a decir como, o sea, a ese güey le van a dar el premio como de mejor stand, ¿no? Y no llegaba, y todos como de, no mames, este güey no le van a dar premio, y se gastó un chingo de varo. Ya hasta el fin, o sea, fue el último premio, de hecho. Y dije, no, pues este güey, o sea, bueno, este güey y su equipo se ganó el premio de mejor stand, ¿no? Porque pues sí estaba muy acá. Pero sí dijimos como, no, o sea, estábamos así de, qué pedo, ¿por qué no? O sea, no porque no queríamos, no porque quisiéramos que ganara, sino bien porque o sea, estábamos viendo la cara de decepción de ese güey, de como de, ¿por qué no me están dando el premio que me gané con dinero, ¿sabes? Fue como, fue muy raro. Estuvo bueno, pero estuvo muy raro. Ya vamos contra Sniper Wolf, a ver si la puedo ganar todavía. ¿Cuál que está en medio? Es que, bueno, más bien es que no me acuerdo si fue. No fue contigo, no fue en tu generación. No fue en, o sea, en mi primera generación, o en mi generación original, que es la tuya. Según yo fue después. No me acuerdo cómo se llamaba el güey, pero puta, era nefastísimo el cabrón. ¿Se llamaba Cristian? Era un güero feo. Bueno, no está feo, pero era un güero así todo peludo y... Ay, no, así horrible el güey. O sea, neta le caía mal a todo mundo. Stun grenade. Vale, pinche la botada de esta. The Muffins, no, es que te digo que eso fue ya en la segunda generación que tuve yo. Digo, muy seguramente le pasó, o sea, muy seguramente eso que estábamos diciendo, seguramente pasó 1000 veces. O sea, con miles de morras, o de vatos, etcétera, ¿no? O sea, miles de empresas, de esas empresas ficticias que nos encargaron. Y así. Dice, bueno, nosotros no queríamos hacer el examen e irnos a... Dice, nosotros no queríamos hacer el trabajo e irnos al examen o algo. Pero nos dijo el profe que en él, que trabajamos o reprobados. Están de güey. Y ahora sí vamos a pelear contra Sniper Wolf. Me tengo que tomar un diazepam. Ahí está. Tengo que ponerme aquí. Y vámonos. Dispárale, pendejo. Ahí sí le disparé, pero no le di. Pequeño detalle. Huevo. Y entonces cuando llegamos a finanzas no sabemos qué pedo. Y el profe nos dijo, acá de compas, váyanse por la fácil, digan que no hay dinero. Y por eso solicita inversión y las ganancias se van. ¡Ah, qué pedo! Hoy no es mala idea, ¿eh? Y con eso nos saltamos medio trabajo. Es que sí, es que me recuerdo que era lo más difícil de todo el trabajo. Sí recuerdo. Uy, qué pendejo. No mames, no le di. Le di al barandal otra vez, me lleva la chica. Ahora le di yo a ella y ella me dio a mí también. Qué puto, ahora no sé dónde está. ¡No! ¡No tengo balazos, mamón!
Ahí me empieza a dar la temblorina, entonces tengo que tomar el spam. Y sobres. ¡Huevo! Ah, perra maldita. ¡Boom! Dice... Y al final de toda la expo se nos acercó 3 personas que querían invertir, pero no quisimos porque sí era una friega. O sea, ¿invertir real o de patito o sea, como de seguir el juego? Es que la verdad es que ni me acuerdo cómo fue ese pedo. O sea... No me acuerdo. O sea, no estoy tratando de acordar, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que era como un programa. O sea, que era como un... una asignatura para... Como para tener cosas así, pero... O sea, para tener como ese... como calarnos en cuanto a cómo hacer una empresa, pero... Invertir real, dice, no mames. Ay, no, Dios mío. Y ya valió pito. It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You are a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Didn't you know that 2/3 of the world's greatest assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. Oh, you're my special prey. Got it? I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you. You're all I think about. Verga. Take him away. Don't kill me yet. I'm alive. Leave it to me. I want no more accidents like that dark chief. Yes, he's my target. Mine. Can you hear me, Solid Snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? I always knew that one day I Aquí puedo bajar la mirada y así. The man Pero no se ve nada. stole what was rightly mine. The man Ya vamos a ver eso. Y ya me despido. De hecho creo que me voy a tener que despedir antes porque creo que tarda mucho en esto. Me? I'm the man you stole everything good from. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Forget it. Your body is strapped down tight. Do you need his DNA too? Yes. Ay, vamos a esperar. I want a sample while he's Pero bueno, yo creo que me voy still despidiendo porque les digo que sí. Y alive. como va la parte de la Correct tortura, the genome soldier's mutations. creo que aquí ahí me voy a tardar Then we'll be bastante. able to cure them? No. We still have to get our hands on big bosses. Qué loco, mi Richard. No, pues
O sea, digo, qué mal y qué bueno que no invirtieron real, porque creo que si hubiera sido una chinga. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites, every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. Ándale, ahí está tu hermano, hijo. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. Les enfants terribles. It's me. Really? Then what? Oof, those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We launched the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Me quedan 5 minutos para poder jugar el juego de la tortura y no lograrlo. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So you prefer your wolves to my show, huh? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Pues yo creo que aquí me despido, amigos, porque les digo, no creo lograr con el tiempo que me queda hacer el juego de la interrogación. Pero bueno, creo que sí vamos a poder ver toda la cinemática. Meryl. Catch you later, handsome. Uy, le iba a agarrar el chorizo. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. I'm glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear's armed with a new type of nuclear warhead. No, me quedan 3 minutos, Why don't you rápido. go ask Campbell for the full story? The Colonel. By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? Kojima no creo, dice. Copy? Pues bueno, amigos, yo me voy despidiendo. Muchas gracias a toda la gente que se pasa por aquí. Al buen Christian GXMX7 que me dio un follow. A Richard que anduvo por aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles para seguir jugando Metal Gear. Digo, nos quedamos en un buen lugar. Creo que si hubiera podido avanzar un poco más rápido en algunas cosas me hubiera... Bueno, por ejemplo, la pelea de Secomandis me hubiera podido dar tiempo de ver aquí, pero... De verlo todo esto, pero bueno. Pues ni pex. Nos vemos el miércoles 8 o 9 de la noche más o menos para seguir jugando Metal Gear. Les digo, para acabarlo yo creo que sin problemas el viernes por la noche. Así que... Cuídense, amigos, nos vemos. Muchas gracias. Yo me voy despidiendo de una vez, porque ya tengo que cortar esto en menos de un minuto, ¿vale? Cuídense, amigos, nos vemos. Bye. Bueno, ahorita, espérense. Bye, amigos, cuídense. Adiós. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough,
Press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto-fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture... Cállese, viejo lesbiano. Adiós. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a high voltage